Esperamos un ratito que ingrese el resto de sus compañeros. Igual, ¿cómo vienen con todo? Señorita Zúñiga, bienvenida. Buenas tardes. Señor Rosa, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien, ¿ustedes, profe? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Señor Ramos, bienvenido. ¿Cómo anda? Profe, buenos días. Buenas. Bien. ¿Cómo vienen con todo el resto de los materiales y los contenidos? Con tecnología 2, ¿cómo vienen? ¿Han podido hacer algo del práctico? ¿Han podido investigar? Sí, yo sí, profe. Es más, me vi incluso, aprovechamos que vivimos todos en familia la película de Netflix de Madame Cottin. Así que también me ahorré un poquito de lectura con eso. Bien, bien, está muy buena. Este, eh, sí, muy buena peli, la verdad. Y nada, el resto del trabajo está bien, muy largo, muy extenso. Eso sí, hay que meterse a investigar mucho, pero bueno, tenemos tiempo todavía. Sí, sí, justamente por esa razón y por ese motivo es que yo les dejé un tiempo muy prolongado, muy largo, hasta después de las vacaciones de invierno. Claro, claro. Bien. El resto, ¿cómo vienen con ese práctico, con el de tecnología 2? Yo bien, profe, bastante bien, interesante, muy atrapante la historia para leerlo. Eso sí, estuve leyendo mucho de Marie Curie, y en algunos libros viejos que tengo yo que son de años, no sé si, pero le echan el cargo, o sea, el que inventó, el que estudió, que fue su esposo el que lo creó, no ella. Después en unos libros más avanzados del 2013 que tengo, dice que ella lo descubrió. Sí, sí, sí. Bien. Ella hizo un descubrimiento de la aplicación de la radioactividad. Ella no es que fue la primera, sino que ella con su marido y otros científicos que ya estaban estudiando un poco del tema, hicieron grandes aportes y grandes avances. En libros antiguos, sí es verdad, le dan todo el mérito al marido. Buenas tardes, Navarrete, no hay ningún problema. Eh, Le dan todo el mérito al marido, que ese quizás es un tema como para que podemos llegar a abordar con un tema de un taller de ESI, en el que a muchas científicas, ¿sí? En el transcurrir de los años, fueron opacadas por el machismo prácticamente, porque dentro del ambiente del estudio de la física y la ciencia no se soportaba que una mujer supiera más que un hombre. Ustedes creo que saben que hubo un tiempo en el que a las mujeres no se les permitía asistir a la escuela, que no se les permitía votar, entonces había mucha presión sobre ese género.
Y la ciencia y la física, particularmente, el estudio de la ciencia no escapa a eso. Es donde quizás más se notaba, porque las mujeres eran calladas, o sea, las hacían callar y no se les reconocían los méritos. Hoy en día sí, después de un tiempo, no me acuerdo en qué año exactamente, pero sí se le reconoció el mérito a ella, justamente, que fue la que realizó los grandes inventos, los grandes aportes. Si bien lo estudió y lo trabajó con el marido, fue ella quien hizo las publicaciones, quien hizo los estudios más profundos. Así que sí, por eso por ahí les dejo ese hincapié para que investiguen de Marie Curie, porque es una historia interesante, se ve atravesada por varios puntos de la historia y se pueden sacar muchos temas de discusión, como este que les estoy diciendo. Pero sí, fue una de las primeras mujeres en ganar un premio Nobel, lo cual hasta ese tiempo no había. ¿Sí? Hoy en día ya son más reconocidas, tienen más méritos, hay grandes mujeres científicas que hacen grandes aportes y más en la parte de la ciencia abocada a la química y la física. Y bueno, también está la duda, para él lo dejo picando, está la duda de que la primera esposa de Albert Einstein fue la que realmente hizo los grandes aportes a la teoría de la relatividad. Pero bueno, eso es un tema de duda, es un chismerío físico dentro de la rama de la ciencia, pero es algo que pasaba, así que está bueno que lo hayas visto, que lo hayas visualizado y que después lo hayas comparado con otro libro. Está muy bueno eso. Eh, Escobar Zamorano Navarrete, bienvenido, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Recién leo el chat. Buenas tardes, profe. Hasta el momento venía viendo cómo están con el práctico de tecnología 2, que es un práctico extenso, largo, de investigación, por eso era el motivo y que venían comentándome los chicos cómo venían con eso. ¿Ustedes cómo vienen? Candela, Nay, Zamorano, Navarrete. Ya estoy por terminar. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ya les hice en la semana el videíto en el que les explico cómo usar Word o el documentos de Google para hacer los parámetros de justificado, tamaño de letra y demás. Lo termino de editar y se los cambio. Genial, profe. Respecto al TP de laboratorio, por las dudas, que no lo había mencionado, que es algo que te interesaba, Zamorano, les acabo de cargar anoche la segunda oportunidad. Me había olvidado de hacerlo en la semana, no hay problema, ahora después les extiendo la fecha de entrega. Tienen una segunda oportunidad y la semana que viene van a tener la tercera y última oportunidad de hacer ese práctico. El lunes les habilito la tercera oportunidad. Así que si ya quieren mejorar un poco la nota del práctico de laboratorio, que era de propiedades mecánicas, pueden hacerlo. Pueden hacerlo ahora o Eso más tarde. le quería preguntar yo, profe. Con el tema, por ejemplo, yo me saqué un 6. ¿Lo puedo dejar ahí o puedo hacer el otro intento, digamos, como para elevar la nota? A no ser que hayan sacado más de 7, tienen que hacerlo de vuelta. Ah, ok, ok. ¿Bien? ¿De cuál trabajo, profe? Disculpe que se me cortó. El práctico de laboratorio de ensayos industriales. Ah, perfecto, gracias, profe. Ahora se los muestro en pantalla. Ese ya está habilitado para que lo contesten. Con el práctico de resistencia, ¿cómo vienen? Hay muchos que me deben el 3 y otros que el 4 todavía no lo entregan. Y el 4 es el más largo, el más complejo, quizás un poco, porque hay que despejar mucho de ecuaciones. ¿Lo vienen entendiendo? ¿Lo vienen pudiendo hacer? ¿O quieren que el lunes hagamos una clase de consulta y resolvamos un ejercicio en clase del práctico 4? Estaría bueno, profe, hacer un ejercicio en clase. Bien, ya tienen un ejercicio Mi hecho. opinión. Sí, sí, no, está bien, está bien, Navarrete, es una opinión valedera, totalmente válida y la voy a tomar en cuenta. Ya hay un ejercicio claro con el que introdujimos el tema. Y bueno, si hacemos otro, obviamente el lunes hacemos otro ejercicio como para que lo vayan desarrollando. Lo van a ir haciendo ustedes, los voy a ir ayudando un poco con cómo manejar las ecuaciones, pero los cálculos los van a hacer ustedes únicamente.
No va a ser un ejercicio de práctico, va a ser medio parecido, así que para ahí el lunes, así que el lunes vamos a ver más en profundidad ese punto. ¿El resto? Yo vengo bastante bien práctico, profe. Genial, genial, genial. Quiero hacer una consulta para estar seguro de que hice bien todo, ¿no? Hice bien las fórmulas y entendí bien el enunciado. Bien, entonces el lunes lo podemos aprovechar. Si tenés alguna consulta ahora, también se puede hacer. Bien, ¿no tenés consultas ahora, Facundo, o querés dejarlas para el lunes? Prefiero dejarlas para el lunes, profe. No hay ningún problema, ningún problema. ¿Alguien tiene alguna consulta de algún punto en especial, de alguno de los prácticos? ¿O les presento el práctico de tecnología, de energías renovables? No, profe, mi parte no. No No, tengo mi dudas. parte tampoco. Bien. Voy a compartir toda la pantalla. Profe, ¿y esta semana nos va a dejar algún práctico nuevo o ya estaría? No, este práctico nuevo, este es el práctico nuevo de la semana. Que en realidad lo Ah, tendría que haber bueno, subido la semana pasada, pero lo estuve editando un poquito para quitar algunas cosas que estaban de más. ¿Sí? Este material es en base a la clase pasada que vimos lo de energías renovables, vimos la diversificación y la cantidad de energías renovables que tenemos hoy en día, muchas de las cuales conocían mucho ustedes, eh, otras de las cuales aparecieron nuevas y que quizás no se sabían las implementaciones, no se sabían los nombres, pero no para qué se aplicaba. Así que bueno, ahora quedó el práctico únicamente hecho para hacer un pantallazo y la aplicación en Argentina. Vamos a enfocarnos quizás un poco más en Argentina. Les voy a dejar un material que es este material. Este es un PDF largo con el que vamos a trabajar un tiempito. Vamos a seguirlo trabajando incluso hasta después de las vacaciones de invierno, porque vamos a hacer un poco de hincapié en la parte de los paneles solares, que es una parte que hoy en día está muy difundida y me gusta darla, que a veces se va un poquito de lo que es la rama de la mecánica, de nuestra especialidad, ¿sí? Ya de por sí el tema de energías renovables es un tema que sale de energía del técnico mecánico, de nuestra especialidad, pero es un tema que tienen que conocer. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha implementación de esto en los equipos en los equipos de petróleo, en las plantas, en los yacimientos, en las municipalidades se están aplicando bastantes. Neuquén está viendo un proyecto de energía solar, ya hay un proyecto que ya está puesto en marcha, el proyecto que está del parque eólico. Entonces, a veces como el técnico mecánico es seleccionado para la parte de mantenimiento, ¿sí? Una de las ramas laborales que tiene dentro de las diversas empresas, eh, yo opto siempre con que todos sigan estudiando, todos sigan haciéndose una carrera aunque sea de 2 años después en la universidad, de la que les gusta a ustedes. Si quieren seguir un profesorado bien, si quieren seguir educación física también, si quieren irse a una ingeniería también, a programación, a lo que sea, pero estos contenidos son de la especialidad técnico-mecánico. Y si alguno no tiene la posibilidad de seguir estudiando, bueno, es una herramienta que le va a servir para poder defenderse al momento de tener que salir a buscar trabajo. Conocer estos temas hoy en día no es raro, los técnicos ya egresados rara vez los tienen adquiridos, son cursos costosos, cursos complicados, y que IPF lo está difundiendo mucho también. Entonces el tema este de las energías renovables no, nos afecta. Vamos quizás a verlo un poco muy por arriba, pero tiene hoy en día una salida laboral muy, muy alta, lo buscan muchos a los técnicos en energía solar, ¿sí? Por el tema de los paneles solares. Y bueno, también si te querés especializar vos aparte en energías renovables con alguna tecnicatura o algún curso intenso, se puede hacer y te da una muy buena salida laboral para tareas de mantenimiento, que con tu título de técnico mecánico te abre posibilidades de trabajo grandes. Es más que nada por ese punto que esto sigue estando presente desde que lo empecé a enseñar. Me lo han cuestionado en la carrera, pero
es algo que sirve. Realmente yo le veo utilidad y los alumnos que se han egresado y lo han visto me han dicho que lo han podido aplicar y que les hubiera gustado verlos más en profundidad. Bien. ¿A ustedes qué les parece esta parte? Dentro de la especialidad técnico-mecánico, ¿los ven útil? Su, su, su opinión personal, ¿cómo lo ven a esto? De mi parte lo vería útil, profe. De mi parte también, profe, lo vería útil y también sirve para tener conocimiento, ¿no? De lo que sería las fuentes renovables. Sí, Claro. sí, sí. ¿El resto? ¿Qué les parece? ¿Es un tema que está de más? ¿Es un tema más para estudiar? Nada más. Si no les gusta, no hay drama. Hay gente que no le gusta este tema. Es totalmente personal esa parte. No, es súper útil esto, sobre todo, como dice usted, que ahora se viene usando más todo lo que es energías renovables y la sustitución de las producción de energía no renovable por esas. Es muy, muy aplicable hoy en día. Y aparte es interesante porque es nuevo. Sí, sí, también. Siempre, todo lo nuevo es interesante desde ese punto. Bueno, vamos a llegar a un punto en el que le vamos a encontrar más el objetivo de por qué se da. Más adelante, en un cierre de año, vamos a ver un tipo proyecto, mini proyecto de presentación de cierre de año, con el que se cierra la materia, vamos a ver del por qué la aplicación de esto, dentro de todo lo que es la industria hoy en día. Bien. Como bien saben, tenemos la energía solar. La energía solar es la madre de todas las energías, el sol, es la madre de casi todas las energías renovables que tenemos. ¿Por qué? Porque de esta energía depende directa o indirectamente todas las energías renovables. Lluvias, mareas, bueno, la marea depende más de la luna, pero indirectamente también la luna depende del sol. Vientos, el calor, la energía eléctrica fotovoltaica, la producción de bioetanol o biogases, también todas estas dependen del sol. Por eso se considera el sol como la madre la madre de todas las otras energías renovables. Sin el sol, el resto de todas las otras energías casi no existirían, a no ser la energía geotérmica. Esa ya depende de los volcanes y de nada más de eso. Bien, tenemos distintos tipos de radiación que impactan en nuestra atmósfera, en nuestro planeta, y tenemos una radiación extraterrestre, que es la radiación que hay fuera de la atmósfera terrestre y que viene a través del espacio cuando sale la partícula, el fotón de luz, y viaja a través del espacio hasta llegar a la Tierra. A esa radiación que está viajando por el espacio se la llama radiación extraterrestre. Es una radiación con un alto contenido de energía y que se ve disminuido este contenido de energía cuando ingresa a la atmósfera. ¿Sí? Hay tanta energía afuera de la atmósfera terrestre que podría alimentar a todo el consumo de la energía del planeta Tierra en un día. Es tanta y tan grande que se podría, si se aprovechara bien, podríamos abastecer toda la energía eléctrica de todo el planeta, ¿sí? Con la radiación que emana el Sol en el espacio en un día. Imagínense la cantidad de energía que tenemos para aprovechar. Esta energía, lamentablemente, y también gracias a Dios que se ve reducida, si no nos mataría, se ve disminuida por nuestra atmósfera, nuestra capa de ozono, que la disminuye. Ahí ya tenemos un nivel menos de energía. Esta luz puede ser reflejada cuando se refleja en la tierra, en los autos o en otros edificios, ¿sí? Todos ven que a veces el sol brilla en algún punto de un vidrio o un metal y no se encandila. Eso es luz reflejada. ¿Saben a qué me refiero, no? Cuando, por ejemplo, están en el comedor, abren la ventana y pasa un auto y justo le dio la luz del sol a los vidrios del auto y te encandilan los ojos. Sí, sí, profe, se entendió. Bien, Sí, eso es la luz reflejada y toda la materia, árboles, hojas, agua, tierra, piedras, edificios, metales, plásticos, todos tienen un nivel de absorción de luz y un nivel en el que reflejan la luz. Hasta el momento no existe una materia perfecta dentro de la Tierra, en el espacio de la Tierra, ¿sí? En nuestro planeta, que absorba toda la luz
que se le incide sobre ella. Siempre reflejan un porcentaje de luz absorben y otro porcentaje lo emanan, lo reflejan. Entonces esta energía reflejada también se puede llegar a absorber, es poca, es baja, pero siempre está presente. Esta es una energía que nunca se anula, incluso en días nublados. Y es gracias a Dios, gracias a esta energía reflejada, perdón, lo de eso estuvo de más. Gracias a esta energía reflejada que también tenemos y podemos ver la luna en la noche. La energía directa es la que contamos en un día perfectamente sin nubes, generalmente en verano, un día despejado, con un calor bien latente, y que impacta directamente sobre nosotros o sobre algún objeto y no se ve disminuida, ¿sí?, más que la energía atmosférica. La energía atmosférica de la energía que absorbe la atmósfera se disminuye un poco y luego pasa directamente a un objeto. En este caso está pasando acá a un panel solar. Luego tenemos energía difusa, ¿sí?, energía lumínica difusa que nos da el sol y que es la que tenemos cuando tenemos un día nublado, cuando tenemos lluvia. Aún así hay energía que podemos aprovechar, y energía de la luz. Bueno, esta energía de absorción es la que se absorbe las nubes y las empiezan a correr entre ellas, empiezan a elevar la temperatura de las nubes. Y luego tenemos un poco de energía que la nube, al ser justamente agua evaporada, absorbe y refleja. Esta energía es energía de dispersión. Esta energía la perdemos. No ingresa al planeta Tierra, sino que se ve reflejada y a veces rebota en la capa de ozono y a veces sale de nuestra capa atmosférica. Hasta el momento, ¿se entienden los distintos tipos de luz que podemos aprovechar? Y cuando hablamos de luz hablamos de energía. De ahora en más. Sí, se entiende perfectamente, profe. Sí, profe, creo que está Bien, claro. igual acá tienen un resumen más detallado, ¿sí?, de cada tipo de estos. Les dejo videos dentro del documento para que vean. Son videos cortitos, no hay ninguno que dure mucho tiempo, como para que también los puedan ver con el celular. Le dan clic al enlace de este documento, se lo descargan al celular o a la computadora, le dan clic al enlace y te abre automáticamente una página de YouTube, como me está pasando a mí en el explorador, y te empieza a reproducir el video. Si lo hacen del celular, a veces tienen que darle clic 2 veces con el dedo, tocarlo 2 veces, pero les abre el video igual. Los principales usos de la energía solar, cómo funciona la energía solar térmica, que esto también es un tema quizás más para un emprendimiento, no tanto para técnico mecánico en sí, que es la instalación de termotanques solares en los que justamente se aprovecha la energía del sol, que afectan todo el año, y a través de esto podemos calentar el agua para el uso diario, el uso cotidiano de nuestras casas y nuestros hogares. Es algo que se está aplicando mucho en zonas alejadas, en donde no tenemos red eléctrica. Entonces, esto lo aplica mucho para poder tener agua caliente, bañarse, lavar los platos y el uso que le damos día a día en la casa. Hay también unas explicaciones. Tenemos la energía solar fotovoltaica, que es la que se encarga de transformar la energía eléctrica en energía lumínica, la energía del sol en energía eléctrica, y esta la podemos aprovechar para abastecernos de energía lumínica, para abastecernos de energía para los motores, para lavarropas, heladeras, televisores, lo que queramos. Bien, es importante y va a ser algo un poquito quizás complicado, pero está muy bien resumido, creo que lo expresé muy bien resumido, lo que es el efecto fotovoltaico. Este efecto fotovoltaico es el que le dio a Albert Einstein su premio Nobel de Física en 1921. Es gracias a este efecto que Einstein lo ganó. Misteriosamente, Albert Einstein nunca ganó un premio, no ganó el premio de Nobel de Física por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Este fue su primer Nobel. Y justamente este efecto ha hecho grandes avances y es el que nos ha permitido despegar de la Tierra a la atmósfera mediante satélites y otras naves espaciales, porque una vez estando en el espacio utilizan este efecto fotoeléctrico dentro de los paneles solares para producir energía y abastecerse en el espacio. Esto se empezó a utilizar y a implementar en 1960 de gran manera. Y este efecto lo que hace, de manera resumida, es absorber la energía lumínica, la energía que tienen las partículas de luz, los fotones. El fotón, ¿sí?, es una partícula que no tiene masa, pero que tiene una gran cantidad de energía, es luz. Y cuando incide sobre un cierto tipo de metal,
¿sí? Sobre un cierto tipo de metal, en este tipo de silicona, ¿sí? Perdón, silicio, no silicona, este hace que los electrones absorban la energía, salten los electrones y empieza a haber un movimiento de electrones. Y si hay un movimiento de electrones, ¿qué es lo que tengo dentro de un metal? Sería calor, profe. Sí, calor sí. Y además, ¿qué más voy a tener si tengo un movimiento de electrones? Diferencia de potencial, tensión. Tensión y corriente. ¿Sí? La diferencia de potencial justamente no la genera el efecto fotoeléctrico, sí genera la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial ya se está brindada porque se deja en una capa, o en un lado de la capa fotovoltaica, una cierta cantidad de material cargado con electrones, ¿sí? ¿Sí? Y en el otro, una cierta cantidad de material cargado con muchos protones. Quiere decir que acá va a haber un exceso de carga negativa y en otro positiva, permitiendo la circulación de los electrones de un lado a otro. La diferencia potencial justamente se encuentra brindada por cómo queda la materia. Queda eléctricamente cargada positiva de un lado y el otro queda cargada eléctricamente negativa. Esa diferencia de cargas me genera a mí la diferencia de potencial, más que nada. El sol y la luz se encargan de que cuando incida la luz sobre el metal empiecen a haber movimiento de electrones y haya una corriente eléctrica. La diferencia de potencial a mí no me sirve de nada si es que no hay un movimiento de electrones, y es gracias justamente a la luz y al efecto fotoeléctrico demostrado por Einstein que se genera el movimiento de electrones y se puede conectar dos cables, uno en extremo positivo y otro en negativo, y tenemos luz en una bombilla, como tenemos el ejemplo acá. También, para entenderlo, tienen este mini resumen de qué es el efecto fotovoltaico y un videito que lo explica muy sencillo, ¿sí? También tenemos que ver el tema del material, porque si yo pongo plástico, yo no voy a plástico o madera, no voy a generar corriente con un plástico o una madera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué particularidad tienen el plástico y la madera? ¿Generan corriente o no? Y no, profe. No, profe, no se generaría corriente. ¿Por qué? Porque son conductores o son aislantes el plástico y la madera. Serían Son aislantes. Bien, son aislantes, no conducen la electricidad, no tienen una capacidad de conducción de electricidad. Entonces, por esto es que se fabrican paneles solares de cierto tipo de material, ¿sí? Y después del oxígeno, acá en la Tierra tenemos un material que abunda mucho, que es el silicio. Y este es el que se aprovecha para la fabricación de paneles solares. Hay paneles solares que hoy en día se han fabricado de algas marinas, de desechos orgánicos, de carbono, de grafeno, o sea, pero lo único que tienen de diferencia es la durabilidad. La otra vez leí hace poco, hace unas semanas, que un chico inventó paneles solares de algas marinas. Es biodegradable, o sea que no afecta después a la tierra cuando se deja de usar. Pero lo único que tiene es que no tiene una vida útil muy alta y el proceso para fabricarlo es complicado. Por eso quizás no es rentable y este es un poco el más aplicado. Pero igual, hay muchos materiales que se están utilizando y se están investigando para reemplazar el silicio en los paneles solares. Bien, dentro de los paneles solares acá tenemos tres tipos. Sí, que tenemos un panel solar amorfo, es medio negro, este es el que tienen las calculadoras. Si alguien tiene una calculadora que tiene una plaquetita chiquita arriba que es media negrita, que son 3 celdas a veces, este es porque la calculadora tiene un panelcito solar con el que recarga de a poco la batería. Este es quizás lo más usado en vida cotidiana, que quizás no lo conocían. Luego tenemos paneles monocristalinos, que ahí trabajan en un proceso de fabricación que se fabrica el silicio, se fabrica como si fuera un mini lingotito y se lo corta con un láser para hacer paneles monocristalinos. Después el panel policristalino, ¿sí?, se hace de los desechos del panel monocristalino, porque se van uniendo pequeños pedazos, ¿sí?, del panel de silicio y se atraviesa con electrodos. Los electrodos son los en donde va a transportarse la corriente eléctrica, que son estas franjitas medias blancas que se ven en el panel, ¿sí? Toda la corriente eléctrica que se genera en las celdas azules o en la celda negra pasa a las celdas, este caminito plateado,
que es un conductor generalmente de plata, una línea chiquitita de plata, para que conduzca la electricidad y lleve la electricidad a los cables. Hay que orientarlo y que dirigirlo a la electricidad para que se vaya donde nosotros queremos. Bien, de vuelta, ¿cómo medimos la energía fotovoltaica? Es energía eléctrica, y como bien lo vimos ya anteriormente, la energía fotovoltaica la medimos en watt. En watt por metro cuadrado, generalmente para los paneles, ¿sí? Mientras más grande el panel, mientras más grande la cantidad de celdas que tenga, ¿sí?, va a ser más grande la cantidad de potencia que tiene. Por eso a veces es importante o la superficie en metros cuadrados o la cantidad de estas celdas que tienen, porque estas celdas a veces tienen 15 centímetros por 20 centímetros, 15 de ancho por 20 de largo, o a veces 15 centímetros por 15 centímetros de alto. Entonces, estas celdas se van agrupando una al lado de la otra, una arriba de la otra, y se genera un panel solar mucho más grande. Entonces, es razonable, me parece, que mientras más paneles solares, perdón, celdas, estas se llaman celdas, adentro de un panel haya más cantidad de energía, ¿no es cierto? Claro, profe. Bien. Sí, sí, profe. Ahora, las aplicaciones de energía solar fotovoltaica, sí tenemos aplicaciones grandes. Una de las más conocidas hoy en día son los sistemas conectados a la red eléctrica, en lo que si a vos te falta energía eléctrica, bueno, perdón, un poco de la energía eléctrica que tenés en la casa la podés utilizar con paneles solares, y lo otro que te falte lo podés utilizar con la red que, por ejemplo, que te conecta a Copelco, ¿sí? Es decir, que vas a tener paneles solares, van a estar metidos en un convertidor de corriente. El convertidor de corriente pasa de corriente continua a corriente alterna. Eso pasa a un medidor. El medidor es un medidor que mide la energía que genera el panel y la energía que consumís vos de la calle, ¿sí? Y también tenés un controlador para que justamente los paneles solares siempre entreguen un cierto amperaje y un cierto voltaje a una determinada frecuencia. Recuerden que los parámetros de corriente que tenemos que controlar, y generalmente se controlan siempre en las casas, es cuánto voltaje ingresa, 220 voltios para nuestra zona en Argentina. La corriente, el amperaje que entra, si entran 50 amperes, a mí me va a romper la térmica, ¿sí? Para eso la térmica tienen a veces puestas de 10, 16, 20 amperes, que me protege la cantidad de corriente que ingresa, si no me puede quemar todos los dispositivos electrónicos que tengo en la casa. Y la frecuencia, 50 Hz, la cantidad de veces que oscila la corriente. Después vamos a ver un poco más detallado esto. Esto como para que lo vayan viendo. Después también tenemos sistemas que no se conectan a la red eléctrica, que son sistemas aislados que utilizan batería para almacenar energía eléctrica, batería de auto. Vamos a ver cómo se conectan las baterías, y acá vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que es leyes de Kirchhoff, ¿sí? Van a hacer algunos ejercicios de leyes de Kirchhoff como para volver para retomar esto. ¿Se acuerdan de las leyes de Kirchhoff? Sí, profe. ¿Cuáles eran? Yo me acuerdo más o menos, profe. Bien. ¿Qué es lo que se acuerdan? Yo estoy perdiendo el tiempo acá. ¿De qué edad? ¿Tenés el micrófono abierto? Mirá esto. Sí, ya sé, profe, estoy buscando porque estoy seguro de que guardé algo y no lo encuentro. Acá está. En electrotecnia lo habíamos visto, ¿no, profe? Sí, sí, en electrotecnia. ¿Recuerdan No, yo qué eran las leyes de Kirchhoff? particularmente no me acuerdo nada. No era mal, quería ver y quería que me dijeran la verdad si se acordaban algo, todo o nada. Pero sé que es un tema que le costó a la mayoría del curso el año pasado. Eh, Así que vamos a hacer algunos ejercicios que van a integrar toda la materia. Ley de Kirchhoff, Ohm, suma de resistencias, suma de potencias, y cómo es que se deriva la corriente o se agrupa, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de esto más adelante. Quería ver si se acordaban algo o no. Así que me hace falta repasar. Bueno, van a ver un montón de esto, lo vamos a ir viendo por parte, la cantidad de cada cosa la vamos a ir viendo por parte. Es un material largo, ¿sí? Tiene 19 hojas, y la última es la bibliografía, de donde yo saqué toda esta información, que si quieren leer un poco más,
acá tienen para buscar. Son cosas que pueden encontrar en internet y descargarlas si quieren. Esto es un resumen prácticamente. Y vamos a hacer un poco de cálculos de energías de paneles solares aplicados en sus casas. Así que les voy pidiendo que guarden alguna bolita de luz de Copelco que les llegue. Les voy a pedir que la guarden porque la vamos a utilizar. No importa, no tiene que ser de sus casas. Si es de algún tío, tía, si a ustedes no les llega o algo así, cualquier boleta de luz de Copelco, ¿sí? Sirve. Intenten que sea de este año por lo menos. Lo único que les pido. Vayan guardándola. Bien. Buenísimo, profe. Esto es un poco de lo que trata el documento. Y en base a este documento van a tener que hacer el práctico número 4, que el objetivo principal es que visualicen la aplicación de estas tecnologías, ¿sí? De las tecnologías de energías renovables en nuestro país. Este es el objetivo principal, ¿sí? Esto debe ir acá, no de arriba. Bien. ¿Quién quiere leer las preguntas? ¿Cómo, profe? ¿Quién quiere leer? ¿Cómo, profe? ¿Quién quiere leer las preguntas? La pregunta 1. En Argentina se implementan las fuentes de energía renovable. Mediante un mapa de nuestro país, indique dónde se utilizan, diferenciando cada una. Bien. Esto es una pregunta. ¿En Argentina se implementan las fuentes de energías renovables? ¿Ustedes qué me responderían a esto? A nivel país, a nivel Argentina, estamos hablando. ¿Qué me dicen? Y depende, profe. Esto es, ¿se implementan o no se implementan? Esto es la respuesta de un sí y un no. ¿Cómo que depende? ¿Qué me dirías vos, Zamorano? Y le diría que sí, profe. Bien. ¿En dónde en Argentina se aplican? ¿No hay un parque eólico en Chubut? Quizás. Si mal no tengo entendido, sí. No recuerdo la localidad, pero sí. En Bahía Ah, Blanca también, y profe. Ahí. Bien. Entonces, ¿se aplican o no? Sí, yo no sé igual, profe, a qué se refiere, porque no sé si esas son estatales o si son, o si se aplican incluso a la red eléctrica o son para empresas privadas. Claro, yo por eso le decía que depende. Eso no va a importar. Ustedes investiguen si es que se aplican en Argentina. Porque les aviso, o sea, de que se apliquen, que sean del Estado argentino, no, no tenemos. Están todas mediante empresas privadas que trabajan para Argentina, que trabajan para el gobierno y que producen energía eléctrica para el gobierno y para la zona, ¿sí? Pero no son, no hay granjas eólicas que sean del gobierno argentino. Son de una empresa que contrató el gobierno para que lo haga, lo trabaje, ¿sí? Y se encargue de mantenerlas, de repararlas, del personal y demás. Y después el gobierno lo contrata para justamente comprarle parte de esa energía eléctrica. ¿Se entendió la Ah, respuesta? bien. Sí, A profe. nivel de comercio o de transacciones comerciales con energía, Argentina no, hasta donde yo tengo entendido, no tiene nada de energías renovables que sea propio. Todo esto depende de alguna empresa y esa empresa aporta al sistema eléctrico nacional. Ahora, recién hablamos únicamente de energías eólicas que producen energía eléctrica. Hay otros tipos de energías que se aplican en Argentina
Porque yo pregunté energías renovables, no únicamente energía eléctrica que venga de fuentes renovables. ¿Se entendió la pregunta? La pregunta al punto donde se entendió o no. ¿A qué es lo que hago referencia? Sí, profe, se entendió. Sí, sí, profe. Pero yo no entendí bien. ¿Usted se refiere a cualquier tipo de energía renovable? Claro, en Argentina tenemos producción de energías renovables, no importa únicamente la eólica, importan todas. ¿Están todas las energías renovables Eh, aplicadas en Argentina? ¿O la mayoría? ¿Cuáles? y yo creo que se podría contar la hidroeléctrica contaría como energía renovable, pues si Sí, bien tiene un impacto en el medio ambiente, es renovable. sí, sí, es una energía renovable porque la fuente de donde se obtiene esa energía es renovable. Todo Ah, está tipo, bien. todo tipo de energía renovable tiene un La impacto. mareomotriz también, profe. Bien, sí, 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 es cierto. La maremotriz también. Ahora, ¿dónde en Argentina se aplica? El caso es ese, buscar Claro, ese en es el dónde. tema. Eh, por ahí, para dejar en claro el punto que dejó Miqueas, todo tipo de energía renovable tiene un impacto positivo y un impacto negativo en el medio ambiente. No es que todas las energías renovables tienen únicamente impactos positivos en el medio ambiente. Todas tienen un impacto negativo en algún aspecto. ¿Sí? Pero eso ya es otro tema. Lo que estamos viendo acá es la fuente de energía. ¿La fuente de energía es renovable o no? Si las hay, ¿dónde las hay? ¿Hay energía solar? ¿Hay energía fotovoltaica, solar térmica? ¿Hay alguna fuente de energía o alguna granja de energía eólica en dónde se encuentra? En qué parte del país? Todo esto lo tienen que marcar en un mapa. Si hay energía de bioetanol, dónde es que está, en qué provincia se desarrolla, ¿sí? Tienen que indicarlo en un mapa. Acá quiero aclarar, si quieren trabajar con un mapa en internet y hacer las marcas ustedes en el mapa, en un mapa digital, pueden hacerlo. Hay mapas que pueden descargar de internet argentina, no hace falta que compren un mapa si es que tienen la posibilidad de trabajarlo en digital. Si quieren hacerlo en papel y hacerlo en un mapa de papel, no hay ningún problema, también es totalmente válido. ¿Sí? Aclaro esta pregunta porque es algo que por ahí me preguntan todos los años. ¿Lo puedo hacer en digital? Sí. Bien, ¿quién lee la segunda pregunta? Sí, profe, se entiende. Genial, buenísimo Zamorano. Bien, Ramos, ¿me lee la Maestro, por segunda ahí pregunta? cuentan con... Recién leíste Navarrete, gracias por ofrecerte, pero quisiera No, participación del perdón, resto profe, no también. pasa nada. Gracias, gracias por la voluntad. Ramos, ¿me lee la segunda pregunta? Sí, profe. ¿Nuestro país cuenta con leyes que impulsen el desarrollo de energías renovables? Qué piensan de esto? Y si nos basamos en lo del impuesto al aire que salió hace poco en Chubut, yo diría que no, pero eso es lo único que conozco respecto al tema. Bien, ¿el resto? Para empezar, ¿se entiende la pregunta? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Conocen No. leyes o no? ¿Cómo que impulsen? Yo conozco una ley, profe, creo que si no me equivoco es la 27.424. 27.424. Bien, ¿de qué es esa ley? Eh, ay, no me acuerdo muy bien el nombre, pero que yo me acuerdo era una ley renovable. Igual no sé si está bien el número, o sea, no me acuerdo mucho. Bien, pero esta es una ley esta es una ley que hace en convenio con Croacia.
que sabía, ¿no? Capaz que está mal el número, pero sí. A lo que va esto, y lo explico en ahí, es, si ustedes conocen, si Argentina tiene leyes que aprueben o que difundan la implementación de energías renovables, aunque sean las empresas o una parte del país o una parte de la población o de la industria que produce en Argentina, eh, tiene que utilizar energías renovables. A esto dice o hace referencia que impulsen, que las promuevan para que la gente las aplique. ¿Hay alguna ley que promueva la aplicación de energías renovables o que le imponga a algún sector de la población que las tiene que usar? ¿Se entendió la pregunta ahora? Sí, ahora Sí, sí, ahora ahora sí. sí. De entrada, la respuesta les aviso que sí. Justamente hay un proyecto, no afecta que yo les diga la respuesta, es como para que lo charlemos un poco ahora en clase. Esto. En Argentina hay un proyecto que se lanzó hace ya más de 5 años, si no mal no recuerdo, eh, porque hay una gran dependencia de energía eléctrica para muchas industrias. Y las industrias, grandes empresas y las pymes, ya sea para que trabajen únicamente con tornas y frisadoras o con producción masiva de elementos, consumen mucha energía eléctrica, no consumen lo mismo que una casa, consumen a veces lo mismo que una ciudad o la mitad de una provincia. Entonces, este consumo energético le quita posibilidad de abastecimiento a la red eléctrica para abastecer a los ciudadanos que están alrededor o a los ciudadanos de Argentina. Con el objetivo de que eso no pase, ¿sí? Argentina lanzó un proyecto en el que a cierta cantidad de años tienen que las grandes empresas implementar energías renovables para abastecer un poco el consumo energético. Quiere decir que una empresa grande, una fábrica, tiene que implementar un molino eólico o una paneles solares para poder abastecer la necesidad energética que tiene de electricidad y no consumir todo de la red urbana, que si consume todo y le afecta a las casas y a la gente que vive alrededor, en los alrededores. Por eso es que el gobierno puso un proyecto, y ese proyecto es un proyecto de ley, ¿sí? Hay una ley que lo respalda. Ustedes van a tener que averiguar no sino que cuáles leyes hay que impulsen el desarrollo y la implementación de energías renovables. Este proyecto, si mal no recuerdo, ya hasta el 2025 las grandes empresas que consumen mucha energía eléctrica tienen que tener el 20% del consumo energético anual, todo lo que consumen en un año, abastecido por alguna energía renovable. La que ellos quieran, donde esté, a donde sea, pero tienen que implementarla para bajar el consumo de los ciudadanos. Si no, la población crece, las empresas crecen y bueno, se dificulta generar energía eléctrica para todo el pueblo y para que todo funcione. ¿Sí? ¿De quién se encarga esto? Y bueno, esto no es un problemita del que quiera tener energía eléctrica en la empresa, no, este es un problemita del gobierno, así que lo tiene que solucionar la política implementando una ley que apoye y respalde esta decisión para que las empresas tengan la obligación de también aplicar las energías renovables. Como es un problema de una población, todo esto lo tiene que solucionar el gobierno mediante la implementación de leyes o decretos. ¿Se entendió a qué va esta pregunta? Yo no quiero que me expliquen estas cosas, yo no quiero que sean tan detallados como les estoy explicando yo esto con esta pregunta, sino que averigüen si es que hay leyes que impulsen las energías renovables y nómbrenlas y para cuáles se aplican. Nada más. No hace falta que las estudien ni las describan, sino que me digan, esta ley se aplica para tal, o habla de tal cosa. Nada más. Chiquitito, resumido, no vamos a entrar en profundidad en la parte de leyes porque no es nuestro fuerte, o no es el mío en esta materia.
¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bien, ya que Sí, estás. sí, profe, se entendía perfecto. Genial. Bien, Zamorano, ¿me querés leer la pregunta 3, por favor? Sí, profe, no hay problema. Gracias. ¿Cuál es el efecto invernadero? ¿Cómo afecta a nuestro planeta? Bien, ¿conocen algo del tema? ¿De qué es el efecto invernadero y cómo afecta a nuestro planeta? ¿Cómo afecta el efecto invernadero, profe? Bien, es algo que te va a servir para estudiar. Bien, el resto Sería la radiación térmica, ¿no, profe? El efecto invernadero, si mal no estoy equivocado. tiene que ver la radiación térmica, pero no es la radiación térmica el efecto invernadero. Está implicada, Claro, o sea, tiene que ver, disculpe. está implicada la radiación térmica dentro del efecto invernadero, pero no es eso únicamente. Es un conjunto de otras cosas y cuestiones que van afectando esto. Está mal hecho la pregunta, también no es cuál es, ¿qué es? Ahora que lo veo, ¿qué es el efecto invernadero? Bien. ¿Saben qué es esto? ¿Lo habían sentido nombrar antes? Yo me acuerdo que antes lo daban en geografía, este tema del efecto invernadero. Algo sabía, profe, yo, pero no me acuerdo mucho. ¿Qué es lo que produce el efecto Yo, invernadero? Te escucho, Zamorano, sí, sí. no, que no me acuerdo también cuál es el efecto invernadero. Bien. Por ejemplo, ¿recuerdan que el año pasado nevó en noviembre? Mitad de, Sí, mitad de primavera y hubo una nevada en Cutralcó. ¿Recuerdan eso? Sí, me acuerdo. ¿Eso es normal? estábamos todos como locos ese día. ¿Eso es normal? Sí, No, sí, sí, la nieve no duró es normal. 2 días, pero y estábamos todos como locos festejando un poquito, jugando, porque después de la nevada estaba lindo para jugar un rato afuera, pero eh, como él me dice, no es normal. ¿Y por qué pasó? No fue un fenómeno al azar. O sea, ¿por qué pasó? Es una pregunta complicada de responder, pero en gran parte tuvo que ver el efecto invernadero. El efecto invernadero, como base principal, ¿sí? Como una de las consecuencias principales que tiene, es que va cambiando los climas en las distintas zonas de nuestro planeta, las va cambiando mucho. ¿Y quién es el culpable de que se genere el efecto invernadero? El ser humano. Así que por ahí lo dejo por esto porque tiene que ver un poco con este tema, así que sería bueno que lo vean, lo lean, lo investiguen. ¿Por qué? Porque esto es algo que hoy el ser humano tiene que ser responsable para poder evitar esto y que mis hijos, ustedes y sus hijos, ¿sí? Eh, puedan disfrutar de un buen planeta y no de un planeta hecho pedazos. ¿Sí? Si esto se incrementa, el planeta Tierra se va a quedar hecho pedazos. Bien. ¿Cómo se usa el bioetanol y el biodiesel en la actualidad? ¿Tienen idea cómo se aplica esto? Algo habíamos visto en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Se lo utiliza como combustible para los autos, ¿no, profe? Bien, bien, bien. Sí, en parte sí. Bien. Todas estas preguntas están dentro en realidad las primeras tres están dentro de lo que es el concepto de Argentina, ¿sí? En el desarrollo en Argentina. Las primeras, estas dos, perdón. Estas otras tres, la pregunta 3 a la 5, son preguntas de investigación más a nivel global. Fíjense que la quinta les digo, les pregunto, ¿en qué país
se usa la energía undimotriz y la ola motriz. Esta específicamente en Argentina es de investigación, pero no se aplica, no se implementa. Se está investigando, sirve de estudio, lo hace la UTN, pero no se aplica para generar energía eléctrica. Estas son las 5 preguntitas chiquitas que tienen para hacer el práctico. Tiempo del práctico hasta las vacaciones de invierno, hasta el viernes antes de las vacaciones de invierno. ¿Sí? Ah, genial, profe. O sea, profe, ¿hasta qué día sería? Hasta el viernes, perdón. El viernes 9 es Hasta feriado. el... El viernes que viene es 2 de julio, el otro viernes es 9 de julio, ese viernes es feriado y el jueves 8 es el último día de clases. ¿Por qué? Porque desde el lunes 12 al viernes 23 de julio están de vacaciones de invierno. O sea que tenemos hoy, la semana que viene, para ver algo más. Y bueno, ya el viernes 9 de julio lo dejo ese día para que presenten el práctico, pero ese día no habría clases. Es feriado. Entonces Bueno, lo profe. dejaría... ¿Es, profe? ¿Cómo? Entonces lo dejaría para el lunes de dentro de 2 semanas. No, para el viernes 9 de julio. Lo dejo como para que lo entreguen ese día como última No, instancia. el 9. Ah, bien, profe. Pero claro, ese día no va a haber clases. Es feriado. Buenísimo, profe, entonces. Genial entonces, profe. Porque si no, se los tengo que dejar para el viernes que viene. Y una semanita, generalmente, a mí me parece poco. Igual, no es largo este práctico, es cortito. Chicos, ¿alguna consulta de algún tema en particular o de algún otro material? No, profe, yo por ahora no. Seguramente el lunes capaz tenga alguna duda. Bien, bien, bien. Bueno, entonces el lunes vamos a ver un poco más de resistencia. Zamorano, Miqueas, Ramos, Candela, Lucas, José. No, yo ninguna duda, profe. Yo, profe, de mi Bien, parte, ninguna. bien. Bueno chicos, si no hay más dudas, finaliza la clase. Bueno, Nos vemos, profe. profe. Buen fin de, nos vemos. Igualmente para Chao, ustedes profe. chicos, que tengan buena tarde. Chao, profe. profe.